Buenos días, Dios los bendiga, familia. Bendecidos sean. 16 de octubre, sábado 16 de octubre, estamos celebrando a Santa Margarita María Alacoque, hermosa mujer que se llenó del Espíritu de Dios en la presencia de la Eucaristía en el año 1690. Santa Margarita María Alacoque, bendiciones a todos, a todas en este caminar, bendiciones a todas las margaritas, a los margaritas, los margaritos, porque hay muchos hermanos que yo conozco por Margarito y ciertamente tiene ese nombre masculino, pero a la vez es ese camino de bendición. Margarita Arnaos, así le digo, Maguito, mi hermano, el hermano del papá de Fernando, el de artículos religiosos, Mago Jacome, Mago, las hermanas que por ese nombre llevan. Bendiciones a todos los que en este día tienen este caminar de la vida de su santo y de sus cumpleaños. Escuchamos esta alabanza y nos disponemos al Señor en este día de bendición. Bueno, procedemos a la vida de los santos hoy en este día 16 de octubre, mes del Santo Rosario, y a la vez la gracia del Señor que se hace manifiesto en el corazón de Santa Margarita María Alacoque en Francia, donde ella, específicamente entregada al contexto del amor a la Santa y Sagrada Eucaristía, ella observa el corazón bendito de Jesús y empieza a escribir las promesas debidas de ese amor divino que el Señor le concede. Bueno, pues bendiciones a todas las margaritas que el Señor nos ha acompañado vivir, tener, ser, y en ese contexto la gracia de mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Margarita nace el 22 de julio del año 1647 en el pequeño pueblo de Lautecourt, o Lautecourt significa late, corazón, en Francia. Su padre Claudio Alacoque, juez y notario, la mamá Filiberta Lamine, los hijos son 5,
La menor es Margarita. El párroco Antonio Alacoc, tío suyo, la bautizó a los 3 días de nacida. Ella dice que en su autobiografía que desde pequeña le concedió Dios que Jesucristo fuera el único dueño de su corazón, y le concedió otro gran favor, un gran horror al pecado, de manera que aún la más pequeña falta resultaba insoportable en su vida. Dice que siendo todavía una niña, un día en la elevación de la Santa Hostia, en la misa le hizo Dios la promesa de mantenerse siempre pura y casta, votos de castidad perpetua. Aprendió a rezar el rosario y lo recitaba con especial fervor cada día, y la Virgen Santísima le correspondía liberándola de todos los peligros. Le llevaba al colegio de las Clarisas y a los 9 años hace la primera comunión y dice: desde ese día el buen Dios me concedió tantas amarguras en los placeres mundanos que, aunque como jovencita inexperta que era, a veces buscaba y me resultaba muy amargo y desagradable. En cambio, encontré un gusto especial en la oración. Vino una enfermedad que la tuvo paralizada por varios años, pero al fin se le ocurrió consagrarse a la Virgen Santísima y ofrecerle propagar su devoción, y poco después Nuestra Señora le concedió la salud. Era muy joven cuando quedó huérfana de padre, y entonces la mamá de don Claudio Alacoc y 2 hermanas de él se vinieron a la casa y se apoderaron de todo, y la mamá de Margarita y sus 5 niños se quedaron como esclavizados. Todos estaban bajo llave y sin el permiso de las 3 mandonas mujeres. No salía nadie de la casa ni nada. Así que Margarita no le permitía ni siquiera salir entre semana a la iglesia. Ella se retiraba a un rincón y allí rezaba y lloraba y le rogaban y la regañaban continuamente. En medio de tantas penas le pareció que nuestro Señor le decía que deseaba que ella imitara lo mejor posible en la vida de dolor al Divino Maestro, que tan grandes penas y dolores sufrió en su pasión y muerte. En adelante ella no le disgustaba que le lleguen penas y dolores, sino que acepta todo esto con el mayor gusto por asemejarse lo mejor posible a Cristo sufriente. Lo que más le hacía sufrir era ver cuál mal y durante trataba su propia madre, pero le insistía en que ofrecieran todo esto por amor a Dios. Una vez la mamá se enfermó tan gravemente que de disipela, y que el médico diagnosticó que aquella enfermedad ya no tenía curación. Margarita se fue entonces a asistir a la Santa Misa por la salud de la enferma, y al volver encontró a la mamá que había empezado a curar de manera admirable e inexplicable. Lo que más le atraía era el sagrario, desde donde Jesús sacramentado en las sagradas hostias, cuando iba al templo siempre se colocaba lo más cercano posible al altar, porque sentía un amor inmenso hacia Jesús Eucaristía y quería hablarle y escucharle. A los 18 años, por deseo de sus familiares, empezó a arreglarse esmeradamente y a frecuentar amistades y fiestas sociales con jóvenes, pero estos pasatiempos mundanales lo dejaba en el alma una profunda tristeza. Su corazón deseaba dedicarse a la oración y a la soledad, pero la familia le prohibía todo esto. El demonio le traía la tentación de que si se iba de religioso no sería capaz de perseverar y tendría que volverse a su casa con vergüenza y desprestigio.
Rezó a la Virgen María y ella le dejó este engaño y tentación, y la convenció de que siempre le ayudaría y defendería. Un día después de comulgar sintió que Jesús le decía: soy lo mejor que en esta vida puede elegir. Si te decides a dedicarte a mi servicio tendrás paz y alegría. Si te quedas en el mundo tendrás tristeza y amarguras. Desde entonces decidió hacerse religiosa, costara lo que costara. Y en el año 1671 fue admitida en la comunidad de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales. Entró al convento de Payan-le-Monial. Una de sus compañeras del noviciado dejó escrito: Margarita dio muy buen ejemplo a las hermanas de su caridad. Jamás dijo una sola palabra que pudiera molestar a alguna, y demostraba una gran paciencia al soportar las duras reprimiendas y humillaciones que hubiera frecuentado. Le pusieron de ayudante a una hermana que era muy fuerte de carácter, y ésta se desesperaba al ver que Margarita era tan tranquila y callada. La superiora empleaba métodos duros y violentos que hacían sufrir fuertemente a la joven religiosa, pero ésta nunca daba la menor muestra de estar disgustada. Con esto la estaba preparando nuestro Señor para que le hiciera digna de la revelación que iba a recibir. Y el 27 de diciembre del año 1673 se le apareció por primera vez el Sagrado Corazón de Jesús. Ella había pedido permiso para ir al jueves de 9 a 12 de la noche a rezar ante el Santísimo Sacramento del altar, en recuerdo de las 3 horas que Jesús pasó orando y sufriendo en el huerto del Getsemaní. De pronto se abrió el sagrario donde estaban las hostias sagradas y apareció Jesucristo, como lo vemos en algunos cuadros que ahora tenemos en las casas. Sobre el manto su Sagrado Corazón rodeaba las llamas de un corazón de espinas encima, una corona, una corona de espinas encima y unas heridas. Jesús, señalado su corazón con la mano, dijo: he aquí que el corazón que tanto ha amado a la gente, y en cambio recibe ingratitud y olvido. Tú debes procurar desagraviarme. Nuestro Señor le recomendó que se dedicara a propagar la devoción del corazón de Jesús, porque el mundo es muy frío en amor hacia Dios y es necesario enfervorizarla a personas por ese amor. Durante 18 meses el corazón de Jesús le fue aparecido. Le pidió que se celebrara la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús cada año el viernes de la semana siguiente de la fiesta del corazón y de la sangre de Cristo, llamado Corpus. El corazón de Jesús le hizo a Santa Margarita una promesa maravillosa para que los que practicaran estas hermosas devoción, por ejemplo: bendeciré las casas donde se ha expuesto y honradas la imagen del Sagrado Corazón. Daré paz a las familias, a los pecadores los volveré buenos, y a los que sean buenos los volveré santos. Asistiré a la hora de la muerte a los que me ofrezcan la comunión de los primeros viernes para pedirme perdón por tantos pecados que cometen. Margarita le decía al Sagrado Corazón: ¿por qué no eliges a otra que sea santa para que propague estos mensajes tan importantes? Yo soy demasiado pecadora y muy fría para amar a Dios. Jesús le dijo: te he escogido a ti, que eres un abismo de miseria, para que aparezcas más mi poder. Y en cuanto a tu frialdad para amar a Dios, te regalo una chispita de amor de mi corazón. Y le envió una chispa
de la llama que ardía sobre su corazón, y desde ese día la santa empezó a sentir un amor grandísimo hacia Dios, y era tal el calor que le producía su corazón, que en pleno invierno, en varios grados bajo cero, tenía que abrir la ventana de su habitación porque sentía que se iba a quemar de tan grande amor de la llama de Dios que sentía en su corazón. Ojalá Dios nos diera a nosotros una chispa de ese hermoso corazón. Nuestro Señor Dios le dice: no hagas nada sin permiso de la superiora. El demonio no tiene poder contra las que son obedientes. Margarita enfermó gravemente. La superiora le dijo: creeré que si son ciertas las apariciones de que hablas, si el corazón de Jesús le concede la curación. Ella le pidió al Sagrado Corazón que la curara y sanó inmediatamente, y desde ese día la superiora creyó que sí, en verdad, y se le aparecía nuestro Señor. Dios permitió que enviara de capellán al convento de Margarita San Claudio de la Colombiere, ver su vida el 15 de febrero. Este hombre de Dios, que era jesuita, obtuvo que en la compañía de Jesús fuera aceptado la devoción del corazón de Jesús. Desde entonces los jesuitas la han propagado desde todo el mundo. Margarita fue nombrado maestra de novicias y enseñó a las novicias la devoción del Sagrado Corazón, que consistía en imitar a Jesús en su bondad y humildad y confiar inmediatamente en Él, en ofrecer oraciones y sufrimientos y misas de comuniones para desagraviarlo en honor a su santa imagen. Aquella joven progresaron rapidísimo en la santidad y luego enseñó a sus hermanos comerciantes esta devoción, y el hombre hizo admirables progresos de santidad. Los jesuitas empezaron a comprobar que en las casas donde se participaba de la oración del corazón de Jesús, las personas se volvían mucho más fervorosas. El corazón de Jesús dijo: si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Antes de morir obtuvo que en su comunidad se celebrara por primera vez la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y el 17 de octubre del año 1690 murió llena de alegría porque podía ir a estar siempre en el cielo al lado de su amadísimo Señor Jesús, cuyo corazón había enseñado ella a amar tanto en este mundo. Digamos de vez en cuando las dos oraciones tan queridas para los devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aquí tenemos esta imagen de Margarita María Alacoque, que nos acompaña en este día de la vida de los santos, y que el Señor nos invita a tener ese profundo sentido de amor cual la Sagrada Eucaristía nos da. Bueno, pues con ello les anuncio que nosotros vamos a tener el Santísimo expuesto en el mes próximo de noviembre. Vamos a comenzar el Santo Jubileo aquí en esta parroquia. El Santo Jubileo consiste de 40 horas de oración antes de la fiesta patronal, que es Cristo Rey, que es el último domingo de noviembre. Y bueno, pues ahí les invito para tener abierto nuestro corazón y estar dispuestos en su plegaria y en su amor y en su bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Todo aquel que me diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en este día que el Señor nos invita a través de su palabra en el Evangelio de San Lucas, que nos está mencionando, si tú, yo lo negamos abiertamente entre los hombres, nuestro Padre Celestial nos negará. Y nos está hablando con amplitud sobre esa situación de la cual nosotros pues decimos, es que yo soy católico y soy bautizado y confirmado, hice mi primera comunión. Pues estamos de acuerdo, pero por otro rumbo estás apoyando el aborto y por otro rumbo están hablando de detalles de léxico gay y no proclamas abiertamente tu ser católico. Entonces debemos de tener coherencia. Por eso dice el Señor, si tú me reconoces abiertamente, porque el ser católico, que estés bautizado, gloria a Dios, pero muchos de nosotros a veces tenemos esa situación que están hablando de algún cura y te quedas callada, porque ahí estás callándote, y como dice el Evangelio, si tú me niegas abiertamente delante de los hombres, y cuando tú sabes que están hablando mal de un hermano, te quedas callada y dices, oigan, deberías de haber dicho así, oigan, pues si esa persona no está aquí, ¿por qué van a hablar mal de ella o de él? ¿Cuál es el asunto de cuál tú puedas y te atrevas a hablar mal de él cuando no está? Ese se llama mucho inmoral. Es muy inmoral que tú estés con una boca muy abierta ante quien no está aquí y te hagas el valiente hablando mal de esta persona cuando no está. Enfocado a tu madurez, yo creo que serías capaz de hablar enfrente de ellos, al lado de nosotros, para ver que si estas palabras que tú dices son verdad. Entonces, dice el Señor, si tú me reconoces abiertamente, eso crearía confusión, por supuesto. Por eso es más importante la humildad, la obediencia. Ya lo escuchamos en la vida de Santa Margarita María de Alacoque, porque la obediencia, dice, es la parte esencial de Dios, donde Satanás no se puede meter. Y bueno, pues hoy yo te voy a invitar, que dice Jesús, que tenemos que reconocerlo delante de los hombres, y reconocerlos es tener esa bendición. Si tú y yo lo negamos delante de los hombres abiertamente, pues Él nos negará ante los ángeles de Dios. Y hoy Jesús nos está invitando a llevar ese proceso de gracia y bendición. Después dice con claridad el Señor, si te llevan a la cárcel o a los tribunales, no te preocupes qué es lo que van a decir, qué es lo que vas a decir. El Espíritu Santo te acompañará en lo que has de decir. Por eso mismo el Señor nos está invitando a tener abierto nuestro corazón, porque eres identidad de Dios. Y esa identidad tú tienes que conservarla con gracia para poder mostrar que tienes que cultivar la personalidad de Dios en tu persona, en ti misma. Eres identidad de Dios, pero a ti te toca cultivar la personalidad que llevas en Dios. Esa personalidad debe de ser más amplia. Tú, yo tenemos ya edad madura y esa madurez debe demostrárselo, no la edad. Y por eso mismo el Señor nos dice que nosotros vamos a compadecer. ¿Por qué? Porque tendremos que ser firmes siempre, y compadecer es que no nos preocupemos, porque el Espíritu de Dios pondrá palabras claras en nuestros labios, coherentes en nuestros labios, firmes en nuestros labios, cuando tenemos esa situación digna
de gracia y bendición. Por eso mismo hoy, Jesús, a la par con la vida de Santa Margarita María Alacoque, hay una sintonía de gracia y bendición. Y en esa sintonía nos invita a abrir nuestro corazón en su presencia, en su magnífico don de amor. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Por los méritos de tu divina infancia, querido divino niño Jesús, llénanos con tu presencia y tu amor por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Hermanos, hermanas, feliz sábado para todos. Dios los bendiga.